Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer un libro de Brandon Sanderson y se titula Ciencia del Mar Esmeralda. Antes de leer este librazo, os pido por favor que suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Vamos a leerlo. La chica se titula el capítulo 1. En pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizás fuera como la que te has imaginado. Siempre que la hayas imaginado reflexiva, desviar, suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. Los hombres solían describirla diciendo que tenía el cabello del color del trigo. Otros afirmaban que era del color del caramelo o a veces de la miel. Ella se preguntaba por qué los hombres empleaban tantos símiles con la comida para describir los rangos femeninos. En esos hombres parecían haber un apetito que convenía evitar. A juicio de ella, castaño claro era suficiente descripción, aunque la característica más interesante de su pelo no era la tonalidad, sino su rebeldía. Cada mañana lo domaba heroicamente con cepillo y peine antes de amortazarlo con una cinta y una apretada trenza. Y sin embargo, algunos mechones siempre se la ingeniaban para escapar y ondeaban libres al viento, saludando emocionados a la gente con quien se cruzaba. La chica había recibido al nacer el desafortunado nombre de Glove. Antes de que digas nada, era un nombre tradicional en su familia. Pero aquel pelo tan salvaje le había valido el nombre por el que todo el mundo la conocía, Trenza. Y en opinión de Trenza, ese mote era su rasgo más interesante. A Trenza la habían creado para inculcarle un cierto pragmatismo irrenunciable. Se trata de un defecto muy común entre quienes viven en islas ariscas y yermas, de las que nunca pueden marcharse, que siempre te dé los buenos días. El mismo paisaje de piedra negra influye en tu perspectiva vital. La forma de la isla tenía cierto parecido al dedo encorvado de un viejo asomando del océano para señalar hacia el horizonte. Era en su totalidad de estéril y negra piedra-sal, lo bastante grande para albergar un pueblo de buen tamaño y la mansión de un duque, aunque los lugareños llamaban La Roca a su isla. En los mapas figuraba como punto de origen. Ya nadie recordaba quién había sido Diggen, pero seguro que espabilado debía de ser, pues había abandonado La Roca al poco tiempo de ponerle el nombre y no había regresado jamás. Muchas tardes, Tienda se sentaba en el porche de casa de su familia y tomaba una infusión salada en alguna de sus tazas favoritas, mientras contemplaba el verde océano. Y si acabo de afirmar que el océano era verde, además no mojaba. Ahora llegaremos a eso. Cuando se ponía el sol, Tienza pensaba en la gente que visitaba La Roca en barco. Tampoco era que nadie en su sano juicio pudiera considerar La Roca como un destino turístico. La pedrusal negra se deshacía y se metía por todas partes. También imposibilitaba casi todo tipo de agricultura y terminaba echando a perder la tierra
de cultivo que traían de fuera. La única comida que producía la isla producía de las cubas de compostaje, aunque en la roca había varios pozos de buen tamaño que extraían agua de un profundo acuífero, con la que se abastecía a los barcos que la visitaban. La maquinaria que operaba las salinas eructaba un flujo constante de humo negro al aire. Resumiendo, la atmósfera era lúgubre, el terreno miserable y las vistas deprimentes. Y creo que no he mencionado aún las esporas mortíferas, ¿verdad? Punta de Dijen estaba situada cerca del lunacuerdo. Los lunacuerdos, por cierto, eran los lugares donde los 12 lunas del planeta de Tienza permanecían en unas órbitas geosincronas, excesivamente bajas. Eran tan grandes que ocupaban una tercera parte del cielo. Una de las 12 siempre era visible. Estuvieses donde estuvieses, dominaban la visión como si tuviera salido una verruga en el globo ocular. Los habitantes del planeta rezaban a las 12 lunas como a dioses, lo cual no pongo en duda que es mucho más ridículo que lo que sea que veneres tú. Sin embargo, no es difícil suponer cómo debió de empezar esa superstición, teniendo en cuenta las esporas que dejaban caer las lunas sobre el planeta en forma de arena de colores. Las esporas llegaban desde los lunacuerdos. El glauco era invisible desde la isla a unos 90 o 100 kilómetros. No era nada recomendable acercarse más que eso a los lunacuerdos. Las enormes y resplandecientes lluvias de coloridas motas, brillantes y peligrosísimas, las esporas llenaban todos los océanos del mundo, creando extensos mares que no eran de agua, sino de polvo alienígena. Los barcos navegaban surcando ese polvo igual que lo hacen aquí en el agua, hecho que no debería resultarte tan extraordinario. Al fin y al cabo, ¿cuántos otros planetas han visitado? A lo mejor en todos ellos se navegan sobre océanos de polen y el raro es el tuyo. Las esporas solo eran peligrosas si se mojaban, lo cual suponía un problema bastante grave, considerando la cantidad de cosas mojadas que salen del cuerpo humano, incluso estando sano. La más infirma cantidad de agua provocaba que las esporas brotaran de golpe. El resultado variaba entre lo incómodo y lo letal. Si inhalabas una bocanada de esporas glaucas, por ejemplo, la saliva hacía que te crecieran enredaderas desde la boca y en los casos más interesantes que se te metieran por los senos paranasales y te estarían rodeando los ojos. Había dos cosas que dejaban inertes las esporas, la sal y la plata. Por eso a los habitantes de Punta de Dijen no les importaba demasiado que el agua o la comida siempre estuvieran muy saladas. Enseñaban a los niños la importante norma de que sal y plata paran lo que mata. Una pequeña rima bastante aceptable. Si eres de esos salvajes a quienes les traen sin cuidado la métrica, en todo caso, entre las esporas, el humo y la sal, quizá resulte más fácil de entender que el rey a quien servía
el duque hubiera promulgado una ley que prohibía a los habitantes de la roca salir de ella. Si había puesto excusas usando categóricas expresiones militares como personal esencial, reabastecimiento estratégico y fondeadero amistoso, pero todo el mundo sabía la verdad. Era un lugar tan inhóspito que hasta la capa gris de humo lo encontraba deprimente. Los barcos visitaban la isla de vez en cuando para hacer reparaciones, dejar restos para las cubas de compostaje y recarga agua, pero todos ellos obedecían sin excepción. El decreto real no se podía sacar de punta de origen a ningún lugareño, nunca. Y hace tiempo se sentaba en los peldaños del porche por las tardes, viendo los barcos marcharse mientras del lunacuerdo caía una columna de esporas y el sol asomaba desde detrás de la luna en su lento descenso hacia el horizonte. Daba sórbitos a su infusión salada en una taza con caballos pintados y se decía: esto es hermoso en realidad, me gusta estar aquí, creo que estaré bien si me quedo toda la vida. Ale, ya hemos leído el capítulo 1 y por hoy hemos acabado. A mí me gusta el capítulo, va de como que de Tienza te va contando su vida y todo eso. Y ahora nos vamos a despedir. Bueno chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordaos de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós. Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ciencia del Mar, Esmeralda. Pues venga, vamos a ver qué tal. Se titula El jardinero. Quizá te es extrañado oír esas últimas palabras. Tienza quería quedarse en la roca. Le gustaba vivir allí. ¿Dónde estaba su ansia de aventura? Su deseo de ver el mundo, su espíritu viajero. Bueno, esta no es la parte de la historia en la que se hacen preguntas, así que hazme el favor de reservártelas. Dicho eso, debería aclarar que este es un relato sobre personas, que son tanto lo que parecen como lo que no parecen. Al mismo tiempo, es una historia de contradicciones. O en otras palabras, es una historia sobre seres humanos. En el caso que nos ocupa, Tienza no a la típica heroína, en el sentido de que en realidad era una chica muy típica. De hecho, se consideraba aburrida sin paliativos. Le gustaba tomar la infusión tibia. Se iba a la cama a su hora. Quería a sus padres. Reñía de vez en cuando con su hermano pequeño y no ensuciaba. Se le daba bien tejer y tenía talento para la panadería, pero ninguna otra habilidad notable. No aprendía esgrima en secreto, no sabía hablar con los animales, no tenía a reyes ni deidades como antepasados, aunque al parecer su bisabuela Björk una vez había saludado al rey de lejos. Había sido desde lo más alto de la roca, mientras él pasaba en barco a millas de distancia. Así que en opinión de Tienza no contaba. Resumiendo, Tienza era una adolescente normal. Lo sabía porque las otras chicas estaban siempre hablando de que ellas no eran como las demás. Y al cabo de un tiempo, Tienza dedujo que el grupo de las demás debía de estar compuesto solo por ella. Era evidente que las otras chicas tenían razón, ya que todas sabían cómo ser únicas. Se les daba tan bien, de hecho, que lo hacían juntas. Tienza solía ser más reflexiva que casi todo el mundo y no le gustaba imponerse,
pidiendo lo que quería. Se quedaba callada cuando las otras chicas se reían de ella o hacían chistes a su costa. Con lo bien que parecían pasarlo, ¿para qué? Sería de mala educación estropeárselo. Y, y, y presuntuoso por su parte pedirles que pararan. A veces los jóvenes más bulliciosos hablaban de perseguir aventuras en distantes océanos. A Tienza le daba miedo la idea. ¿Cómo iba a dejar a sus padres y a su hermano? Además, tenía su colección de tazas. Tienza adoraba sus tazas. Tenía finas tazas de porcelana esmaltada, vasos de arcilla con el tacto áspero a los dedos y hasta jarras de madera que parecían desgastadas por el uso. Algunos marineros de los que solían atracar en Punta de Origen sabían de su afición y a veces le llevaban tazas procedentes de los 12 océanos de tierra lejanas, donde se decía que las esporas eran carmesies, azul celeste o incluso doradas. A cambio de los regalos, Tienza llevaba pasteles a los marineros, horneados a partir de ingredientes que compraba con la miseria que ganaba limpiando ventanas. Las tazas que le traían estaban a menudo maltrechas y usadas, pero a Tienza le daba igual. Las tazas con muescas o abolladuras tenían su historia. A Tienza le encantaba porque le llevaban el mundo a casa. Siempre que daba un sorbo de una taza, imaginaba estar disgustado las comidas y las bebidas de tierras lejanas y que quizá comprendía un poco el pueblo que la había creado. Y cada vez que Tienza recibía una pieza nueva, se la llevaba a Charlie para enseñársela. Charlie afirmaba ser el jardinero de la mansión del duque, allá en lo alto de la roca. Pero Tienza sabía que en realidad era su hijo. Charlie tenía las manos suaves como un niño, sin un solo callo, y comía mejor que nadie en el pueblo. Siempre llevaba el pelo bien cortado, y aunque se quitaba el anillo con el sello, cuando la veía acercarse, le quedaba en la piel una marca un poco más clara que delataba que solía llevarlo. Y justamente en el dedo que indicaba que alguien era miembro de la nobleza. Además, Tienza no tenía muy claro de qué jardín quería Charlie, que debía ocuparse. Al fin de cuentas, la mansión estaba en la roca. Antes el terreno tenía un árbol, pero el pobre había optado por la opción más razonable y se había muerto unos años antes. Sí, que había unas pocas plantas en macetas, sin embargo, que permitían a Charlie fingir. El viento arremolinó unas motas grises alrededor de los pies de Tienza mientras subía por el camino hacia la mansión. Las esporas grises estaban muertas, porque hasta el aire de la roca era lo bastante salado como para matarlas. Pero así Tienza contuvo el aliento y apretó el paso. Giró a la izquierda en la encrucijada. Por la derecha iba las salinas y subió en zigzag hasta el saliente. Allí estaba la mansión, achaparrada, como una corpulenta rana en su lirio. Tienza no sabía por qué el duque prefería vivir allí arriba. Estaba más cerca de la capa de humo gris, así que tal vez le gustara tener una compañía con su mismo talante. Llegar hasta la cumbre costaba esfuerzo, pero teniendo en cuenta cómo le sentaba la ropa a la familia ducal, tal vez habían pensado que les vendría mejor bien el ejercicio. Había 5 soldados encargados de vigilar la finca,
aunque en ese momento solo estaban de servicio Snagu y Plomo, a quienes se les daba de maravilla su trabajo. Al fin y al cabo, hacía siglos y siglos que no moría nadie de la familia ducal, por los numerosos peligros que acosaban a la nobleza en la roca, entre ellos el aburrimiento, las patadas involuntarias que hacen daño en los dedos de los pies y atragantarse, devorando tarta. Cienza había llevado pastelitos a los soldados, por supuesto. Mientras se los comían, se planteó si enseñar a los dos hombres su copa nueva. Estaba hecha toda de estaño y tenía letras clavadas en un idioma que se escribía de arriba abajo, no de izquierda a derecha. Pero mejor no, tampoco quería molestarlos. Lo dejaron pasar, aunque no era el día que le tocaba limpiar las ventanas de la mansión. Encontré a Charlie en la parte de atrás, entrenando con su espada de prácticas. Cuando el chico vio a Cienza, la dejó en el suelo y se quitó toda prisa del anillo. ¡Cienza!, exclamó. Pensaba que no ibas a venir hoy. Con sus 17 años recién cumplidos, Charlie era 2 meses mayor que ella. Tenía una gran variedad de sonrisas y Cienza había aprendido a identificarlas todas. Por ejemplo, la dentuda que estaba dedicándole en esos momentos significaba que de verdad se alegraba de tener una excusa para dejar la práctica de esgrima. No le gustaba tanto como su padre. Opinaba que debería. Esgrima, Charlie, preguntó. ¿A eso se dedica un jardinero? Charlie recogió el fino fiorete. ¿Lo dices por esto? ¿Qué va? Es una herramienta de jardinería. Dio un tajo desganado a una planta de las jardineras del patio. La planta aún estaba muerta del todo, pero la hoja que arrancó Charlie, desde luego, no iba a mejorarle la perspectiva. Jardinera, dijo Cienza, con espada. ¿Con espada? Es como lo hacen en la isla real, respondió Charlie. Descargó otro atajo. Allí siempre hay guerra, ¿sabes? Así que, si lo piensas un poco, es normal que los jardineros aprendan a podar a espada. No querrán que los ataquen por sorpresa estando indefensos. Charlie no era muy buen mentiroso, lo cual era una de las cosas que a Cienza le gustaban de él. Charlie era auténtico, hasta cuando metía. Sonaba genuino. Y teniendo en cuenta lo mal que lo hacía, tampoco era que se le pudieran tener en cuenta los embustes. Era tan ostensible que valía más que las verdades de muchos. Dio otro tajo en la dirección aproximada de la planta y luego miró a Cienza arqueando una ceja. Ella negó con la cabeza, así que él le puso su sonrisa de «Me has pillado», pero no puedo reconocerlo. Él clavó la espada en la tierra de la jardinería antes de dejarse caer contra la valla baja del jardín. No era nada propio del hijo de un duque dejarse caer así. Podría inferirse de ello que Charlie quizá fuese un joven extraordinario, talentos. Cienza se sentó a su lado, con la cesta en el regazo. ¿Qué me has traído?, preguntó él. Cienza sacó una pequeña empanada de carne. Es de palomo y zanahoria, dijo con salsa de tomillo. Noble combinación, respondió él. Creo que el hijo del duque, si estuviera aquí, te lo rebatería. Al hijo del duque solo le dejan comer platos que tengan algún simbolito extranjero, raro, encima de las letras, dijo Charlie. Y tampoco puede dejar de entrenar para comer, así que menos mal que no soy él.
Charlie dio un mordisco. Tienza esperó a que sonriera, y ahí estaba la sonrisa de deleite. Tienza había estado rumiando un día entero que podía preparar con los ingredientes que había encontrado de oferta en el mercado del puerto. Esperando obtener esa sonrisa concreta. ¿Y qué más has querido?, preguntó él. Charlie, el jardinero, dijo ella. Acabas de recibir una empanada completamente gratis. ¿Y aún tienes el morro de suponer que hay algo más? ¿Suponer?, farfulló Charlie, con la boca llena. Dio una palmada a la cesta de Tienza, con la mano libre. Sé que hay más. Venga, sácalo. Tienza sonrió. Si estuviera con casi cualquier otra persona, se resistiría a enseñársela, pero no molestar. Pero Charlie era distinto. Sacó la copa de estaño. ¡Ah!, dijo Charlie, y entonces dejó la empanada a un lado y tomó la copa entre las dos manos con gestos reverentes. Esto sí que es especial. ¿Sabes alguna cosa sobre esta escritura?, preguntó ella, impaciente. Es israelí, antiguo, explicó él. Los israelíes desaparecieron, ¿sabes? Un pueblo entero, ¡puf!, un buen día. Ya no estaban, y su isla se quedó deshabitada. Eso fue hace 300 años, así que no queda nadie vivo que lo conociera en persona. Pero dicen que tenían el pelo dorado, como el tuyo, de color de la luz del sol. Mi pelo no tiene el color de la luz del sol, Charlie. Tiene el color de la luz del sol si la luz del sol fuese castaña clara, replicó Charlie. Podría decirse que tenía mano con las palabras, en el sentido de que las soltaba a manos llenas. Seguro que esa copa tiene toda una historia. La fraguaron para un hombre irreal, el día antes de que a él y a su pueblo se los llevaron los dioses. La copa se quedó en una mesa hasta que la recogió la pobre pescadora, que fue la primera en llegar a la isla y descubrir el horror de todo un pueblo desaparecido. Dejó la copa en herencia a su nieto, que luego se hizo pirata. Más tarde él enterró su tesoro de turbio origen. Abajo las esporas ya ahora han reaparecido. Y han pasado eones en la oscuridad y han llegado a tus manos. Sostuvo la copa en alto para que reflejara la luz. Tienza no había dejado de sonreír mientras él hablaba, limpiando las ventanas de la mansión. A veces oía a los padres de Charlie regañarlo por hablar demasiado, cosa que consideraba una idiotez, nada propia de alguien de su posición. Rara vez le dejaban terminar lo que estuviera diciendo. A Tienza le parecía una lástima, porque de acuerdo, era cierto que a veces divagaba, pero ella había llegado a comprender qué era, porque a Charlie le gustaban las historias igual que a ella, las tazas y las copas. Gracias, Charlie, susurró. ¿Por qué? ¿Por concederme lo que quiero? Ella sabía a qué se refería. No eran tazas de historias, siempre dijo él, poniéndole la mano sobre la suya. Siempre tendrás lo que quieras, Tienza, y siempre puedes decirme lo que es. Sé que no sueles hacerlo con los demás. ¿Y qué es lo que quieres tú, Charlie?, preguntó ella. No lo sé, reconoció Charlie. Aparte de una cosa, quiero decir, una cosa que no debería querer, pero quiero. Y en vez de eso, se supone que debo desear la aventura como en las historias. ¿Sabes qué? Historias, digo. Esas que tienen hermosas doncellas, dijo Tienza, a las que siempre capturan y no hacen mucha cosa aparte de quedarse ahí paradas, ¿verdad? Bueno, igual piden ayuda de vez en cuando. Imagino que a veces sí que pasa, porque siempre son hermosas doncellas, preguntó Tienza. ¿No capturan nunca a chicas del montón? O a lo mejor en realidad son afanosas doncellas.
Supongo que, como limpio ventanas, podrían tomarme por una de esas. Es una mueca. Me alegro de no estar en una historia. Charlie a mí me capturaría seguro. Y lo más probable es que yo muriera rápido, dijo él. Soy un cobarde, Tienza, es la verdad. Babadas. Solo eres una persona normal. ¿No has visto cómo me comporto con el duque? Tienza se quedó callada, porque la había visto. Si no fuese un cobarde, añadió él, sería capaz de decirte cosas que no puedo. Pero piensa, si te capturaran, ayudaría de todas formas. Me pondría armadura y todo, una brillante armadura. O puede que sin gruñir, creo que si se llevaran a alguien que conozco, no perdería el tiempo gruñendo la armadura. Que es que estos héroes de las historias se paran a sacarle brillo habiendo gente en peligro. No parece muy útil. Charlie, dijo Tienza, ¿tienes armadura siquiera? No siquiera no. Hasta un cobarde encontraría el valor llevando la armadura adecuada, ¿no? En, en esa clase de historias siempre hay muchos muertos. Podría quitársela a uno de él. Lo interrumpió un grito procedente del interior de la mansión. Era... Chicos, aquí estoy viendo una, un dibujo de una doncella. Vamos a continuar. El padre de Charlie, quejándose de algo, que Tienza supiera dar voces. Era el único trabajo que tenía el duque en la isla, y se lo tomaba muy en serio. Charlie lanzó una mirada hacia el origen del ruido y se tensó, mientras su sonrisa se desvanecía. Pero al ver que los gritos no se aproximaban, miró de nuevo la copa. El momento había pasado, pero otro ocupó su lugar, como suele suceder. No era tan íntimo, pero sí valioso de todos modos, porque era tiempo que Tienza pasaba con él. Lo siento, dijo Charlie con suavidad, por hablar de tonterías, como doncellas del servicio y robar armaduras a los muertos. Pero me gusta que me escuches de todas formas. ¿Qué haces, Tienza? A mí me gustan tus historias, repuso ella, cogiendo la copa y dándole la vuelta. ¿Y es que algo de lo que has dicho sobre esta copa es verdad? Podría ser, dijo Charlie. Es lo bueno que tienen las historias. Pero, ¿ves esto? Lo que pone aquí. Dice que una vez perteneció a un rey. Su nombre está escrito y todo. Y este idioma lo aprendiste en la escuela de jardinería, dijo él, por si teníamos que leer las advertencias en el envoltorio de ciertas plantas peligrosas. Y claro, llevas jubón y calzas de señor, porque así soy un señor excelente si vienen asesinos a matar al hijo del duque, como ya me habías contado. Pero entonces, ¿por qué te quitas el anillo? Eh, Charlie bajó la mirada a la mano y luego la devolvió a los ojos de Tienza. Bueno, porque no quiero que tú me confundas con otra persona, con alguien que no quiero tener que ser. Sonrió, entonces su sonrisa tímida, su sonrisa de por favor, sígueme la corriente, Tienza. ¿Por qué el hijo de un duque no podía confraternizar a la vista de todos, con la chica que limpiaba las ventanas? En cambio, un hombre haciéndose pasar por plebeyo, fingiendo ser de clase baja para averiguar cómo vivía la gente de su reino. Eso sí que era lo esperado. Sucedía en tantos relatos que ya estaban casi instituidos. Tiene todo el sentido del mundo, dijo ella. Y ahora cuéntame qué tal el día. Charlie volvió a coger la empanada. Quiero saberlo todo. Ha ido al mercado a buscar ingredientes, le explicó Tienza, metiéndose un bucle perdido de pelo detrás de la oreja. Me
Me he llevado medio kilo de pescado, salmón importado de la isla Eric, donde, donde hay muchos lagos. Poloni lo tenía de oferta, porque creía que estaba poniéndose malo, pero en realidad era el pescado del otro tonel. Así que ha sido una ganga. Fascinante, dijo él. ¿Ya nadie le da un ataque cuando te ve llegar? No, no llaman a sus hijos para que les des la mano. Cuéntame más. Por favor, quiero saber cómo has sabido que el pescador no estaba malo. Animada por sus preguntas, Tienza siguió relatando los prosaicos detalles de su vida. Charlie lo obligaba a hacerlo siempre que iba de visita. Y a cambio le prestaba atención. Allí estaba la prueba de que su gusto por hablar era un defecto. Charlie era igual de bueno, escutable, encontraba interesante la vida de Cienza. Mientras hablaba, Cienza sintió una calidez. Le pasaba a menudo cuando iba a la mansión, porque había tenido que subir mucho y estaba más cerca del sol. Así que allí arriba hacía más calor, por supuesto. Solo que en ese momento era sombra luna, cuando el sol se ocultaba tras el satélite y todo refrescaba unos pocos grados. Y ese día Tienza estaba hartándose de ciertas mentiras que se contaba a sí misma. Tal vez hubiera otro motivo para aquella calidez. Estaba allí mismo, en la sonrisa de Charlie. El Tienza sabía que también debía de estar en la suya propia. Charlie no lo escuchaba solo porque la vida de los plebeyos lo tuviera fascinando. Ella no iba a verlo solo, porque quisiera oír las historias que contaba. De hecho, en el fondo del fondo, aquello no tenía nada que ver con las tazas, ni con las historias. Tenía que ver con los guantes. Chicos, hemos acabado el segundo capítulo y el siguiente día seguiremos con el capítulo 3. Bueno chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este juegazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós. Hola, muy buenas a todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Cienza del Mar Esmeralda. Antes de comenzar a leer, os pido por favor que suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, vamos a leer el capítulo 3. Se titula El Duque. Cienza se había fijado en que un buen par de guantes le facilitaba mucho el trabajo cotidiano. Se refería a guantes de buena calidad. Ojo, los que estaban hechos de un cuero blando que se iba amoldando a las manos a medida que se usaban. Los guantes que, si se engrasaban bien y no se dejaban al sol, nunca se ponían rígidos. Los guantes tan cómodos que, al ir a lavarte las manos, te extrañabas de llevarlos puestos aún. El par perfecto de guantes no tenía precio. Y Charlie era como un buen par de guantes. Cuanto más estaba Cienza con él, mejor sensación le daba el tiempo que pasaban juntos. Hasta la sombra luna, las lunas le parecían más luminosas y sus cargas más livianas. A Cienza le gustaban de verdad las tazas interesantes, pero en parte se debía a que le daban una excusa para subir a hacerle una visita. Lo que estaba haciendo entre ellos le parecía tan ideal, tan maravilloso, que Cienza tenía miedo de llamarlo amor. Por lo que decían los otros jóvenes, el amor era peligroso. Ese amor que tenían los demás parecía basarse en los celos y la inseguridad. En apasionadas.
competiciones de gritos y en unas reconciliaciones más apasionadas, si cabe. No recordaba tanto a un buen par de guantes como a un ascua ardiente que te quemaba las manos. El amor siempre había asustado a Tienza, pero cuando Charlie volvió a poner la mano sobre la de ella, notó ese calor, ese fuego que temía desde siempre. Resultó que el ascua sí que estaba ahí, solo que contenida como en una buena estufa. Tienza quiso saltar a su calor, renunciando a toda lógica. Charlie se quedó muy quieto. Se habían tocado muchas veces antes, claro, pero aquello era distinto. Aquel momento, aquel sueño. Charlie se sonrojó, pero dejó la mano allí un momento más. Luego la retiró y se la pasó por el pelo, sonriendo con timidez. Por supuesto, al quitarse de él, el gesto no estropeó el momento, sino que lo volvió incluso más dulce. Tienza buscó la frase perfecta que decir. Había varias que sacarían jugo al momento. Podía haberle dicho: Charlie, ¿me sujetas esto mientras doy un paseo por la finca? Y volver a ofrecerle la mano. Podía haberle dicho: ¡socorro, no puedo respirar! Mírate, me ha dejado sin aliento. Hasta podía haberle dicho algo totalmente demencial, como «me gustas». Pero lo que dijo fue «¡uf! ¡Qué calientes son las manos!» y lo remató con una carcajada a mitad de la cual ya se atragantó, imitando a la perfección, por puro azar, el bramido de un elefante marino. Podría decirse que Tienza tenía mano con las palabras, en el sentido de que era una manzanas con ellas. Charlie respondió con una sonrisa maravillosa, más y más confiada a medida que proseguía. Era una que Tienza no había visto nunca, y decía: «Creo que te quiero, Tienza». Pese a lo del elefante marino, ella también le sonrió. Entonces, por detrás de Charlie, vio al duque en la ventana, alto y embalado. Vestía con ropa de estilo militar, que parecía llevar clavada al cuerpo por las muchas medallas que lucía en el pecho. Y el duque, desde luego, no sonreía. De hecho, ella solamente lo había visto sonreír una vez, durante el castigo al viejo Lotarí. Había intentado escabullirse de la isla como polizón en un barco mercante. Al parecer, esa era la única sonrisa del duque. Quizá Charlie se había quedado con toda la asignación familiar. Sin embargo, aunque el duque tuviera solo una sonrisa de algún modo, lo compensaba enseñando demasiado dientes. El duque se retiró a las sombras del interior de la casa. La Tienza le dio la sensación de que seguía presente, amenazador. Mientras se despedía de Charlie, bajó los escalones, esperando oír gritos. Pero en vez de eso, la siguió un silencio del mal, aguero, el silencio tenso que llegaba después de ver el relámpago, un silencio que siguió dándole caza camino abajo, y hasta que llegó a su casa, donde farfulló algo a sus padres
solía estar cansada. Fue a su habitación y allí esperó a que el silencio terminara, a que los soldados llamaran a la puerta exigiendo saber por qué la chica que limpiaba las ventanas había osado tocar al hijo del duque. Cuando no pasó nada por el estilo, Tienza se atrevió a tener esperanzas de haber malinterpretado la expresión del padre de Charlie. Entonces recordó aquella sonrisa tan particular que tenía el duque. Después de eso, ya no se quitó de encima la preocupación en toda la noche. Se levantó temprano por la mañana, llegó con su pelo para hacerse una coleta y fue con paso trabajoso al mercado para buscar algo que pudiera permitirse comprar entre el género del día anterior y los ingredientes a punto de estropearse. Pese a lo temprano que era, el mercado bullía de actividad. Los hombres barrían esporas muertas del camino y la gente se apiñaba en grupitos para parlotear. Tienza hizo acopio de valor para enterarse de la noticia, pensando que nada podría ser peor que la horrorosa inquietud expectante que la había acosado toda la noche. Se equivocaba. El duque había hecho pública una proclama. Su familia y él iban a marcharse de la isla este mismo día. Chicos, hemos terminado el capítulo 3 y el siguiente día leeremos el capítulo 4. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este juegazo. Acordaos de suscribiros y darle a me gusta. Queda por todo. Adiós. Hola, moscados. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer un libro de Brandon Sanderson. Se titula Tienza del Mar, Esmeralda. Vamos a leer el capítulo 4. Se titula El hijo. Marcharse de la isla. La gente no se marchaba de la isla. Tienza sabía que, en términos lógicos, aquello no era cierto al pie de la letra. Los altos cargos del reino podían salir. El duque navegaba de vez en cuando para informar al rey. Además, todas aquellas medallas las había ganado matando a la gente de algún lugar lejano, que era un poco distinta. Al parecer, había sido todo un héroe en esas guerras. Se sabía porque gran parte de sus tropas había muerto y él aún estaba vivo. Pero las veces anteriores, el duque nunca se había llevado a su familia. El heredero ducal ya es mayor de edad, anunciaba la proclama, por lo que lo ofreceremos en compromiso a las distintas princesas de los mares civilizados. Tienza era una joven pragmática. Ese es el motivo de que solo pensara en hacer quizás la cesta de la compra por la frustración, de que solo se planteará si sería apropiado, más decir hasta desgañitarse, de que apenas se le ocurriera subir hasta la mansión del duque para exigirle que desistiera de sus planes. Así que en lugar de eso, siguió haciendo la compra en una neblina embotada para que los actos repetitivos confiriesen a su vida, que de pronto se desmoronaba una semblanza de normalidad. Encontró unos ajos que estaba segura de poder aprovechar, unas patatas que no se habían puesto demasiado pochas y hasta un poco de grano con los gorgojos, lo bastante crecidos para poder apartarlos. Cualquier otro día estaría satisfecha con ese botín,
Esa mañana no podía pensar en otra cosa que no fuera Charlie. Le parecía increíblemente injusto. Apenas acababa de admitir para, a- a- para sus adentros lo que sentía por él. Y ya estaba poniéndose todo patas arriba. Si le habían advertido que podía esperar esa clase de dolor, el amor implicaba sufrimiento. Pero si esa, pero si esa era la sal de la infusión, ¿a- a- ¿acaso no debería llevar también una cucharadita de miel? ¿Acaso no debería haber, aunque fuese un atrevimiento, desearlo un poco de pasión? Fianza iba a ganarse todos los inconvenientes de los amoríos, sin ninguna de sus ventajas. Por desgracia, su sentido práctico comenzó a imponerse. Mientras los dos habían sido capaces de fingir el mundo real, no había podido acabar con ellos. Pero los días de fingimiento habían terminado. ¿Qué había crecido Tienza? ¿Qué iba a pasar? ¿Que el duque le permitiría casarse con su hijo? ¿Qué tenía ella que ofrecer a alguien como Charlie? Tienza no era nada comparada con una princesa. La de tazas que no podía permitirse ellas. En el mundo fingido, el matrimonio era un acto de amor. En el mundo real era pura política. La palabra política traía consigo una gran cantidad de significados, pero la mayoría se reducían a esto. Es un asunto que concierne a los nobles y mal que le pese a la nobleza. También a los muy ricos, no a la plebe. Tianza terminó de comprar y empezó a subir por el camino hacia casa, donde al menos podría compadecerse con sus padres, pero por desgracia parecía que el duque llevaba prisa. ¿Por qué? Tianza vio una procesión que descendía serpenteando hacia el puente. Dio media vuelta, regresó por la calle y llegó poco después que el desfile cuando ya se disponían a cargar el equipaje de la familia en la bodega de un barco mercante. Nadie tenía permitido salir de la isla, a menos que en vez de nadie uno fuese alguien. Fianza temió no tener ocasión de ver con Charlie. Entonces temió tenerla, pero que él no quisiera. Para su alivio, lo vio al borde de la muchedumbre, buscando entre las caras de la gente que se congregaba. En el instante en que distinguió a Tienza, corrió hacia ella. ¡Tienza! ¡Oh, por las lunas! Ya estaba preocupándome por si no te encontraba a tiempo. ¿Qué iba a decirle? Afanosa doncella, proclamó él con una reverencia. Debo despedirme de vos. Charlie, dijo ella en voz baja, no intentes ser quien no eres, te conozco. Él hizo una mueca. Llevaba capa de viaje y hasta sombrero. El duque consideraba que los sombreros eran indignos, excepto para viajar. Piensa, dijo él con más suavidad. Me temo que te he mentido. Verás, no soy el jardinero, soy el hijo del duque. ¡Asombroso! ¿Quién habría pensado que Charlie el jardinero y Charles el heredero del duque eran las mismas personas? Habida cuenta de que tienen la misma edad, el mismo aspecto y la misma ropa. ¿Y te has enfadado? El enfado está haciendo cola, respondió Tienza. Va el séptimo entre la confusión y la fatiga. Por detrás de Charlie, su padre y su madre embarcaron con paso firme. Sus sirvientes
Lo siguieron con el último equipaje que faltaba por cargar. Charlie bajó la mirada a los pies. Parece que van a cansarme. ¿Con la princesa de alguna nación? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué debería decir? ¿Te deseo lo mejor? Charlie alzó los ojos hacia los de ella. Siempre. Piensa, ¿recuerdas? Le costó mucho, pero rebuscando un poco, Kenza encontró las palabras escondidas en un rincón, intentando evitarlas. Ojalá no lo hicieras, dijo Fernando esas palabras. Casarte con otra persona. ¿Sí? Charlie parpadeó. ¿De verdad? O sea, ¿seguro que son simpáticas las princesas? Creo que se les exige es su trabajo, dijo Charlie. En fin, ¿no has oído las cosas que hacen en los cuentos? Resucitar anfibios, fijarse en que los hijos de la gente han mojado la cama. Supongo que hay que ser bastante amable para prestar esos servicios. Sí, repuso Kenza. Aún así, respiró hondo. Aún así, preferiría que no te casaras con ninguna. Entonces no lo haré, dijo Charlie. No creo que tengas elección, Charlie. Tu padre quiere casarte, es política. Ah, pero verás, tengo un arma secreta. Le cogió las manos y se acercó por detrás. Tu padre fue a la proa del barco y miró hacia abajo, ceñudo. Charlie, en cambio, puso media sonrisa. Su sonrisa de mira lo astuto que soy. Lo usaba cuando no estaba siendo demasiado astuto. ¿Qué? ¿Clase de arma secreta, Charlie? Preguntó Kenza. Puede ser increíblemente aburrido. Eso no es una arma. Tal vez no en una guerrera, Kenza, dijo él. Pero en el cortejo es mejor arma que el estoque más afilado. Ya sabes que hablo por los codos. Largo y tendido. Me gusta que hables por los codos, Charlie. Y la verdad es que no me molesta el largo. A veces hasta me divierte el tendido. Tú eres un caso especial, replicó Charlie. Eres bueno, igual será un poco tonto, pero eres como un par de guantes, piensa. ¿Ah, sí? Dijo ella con un nudo en la garganta. Sí. Espera, no te ofendas. Lo digo porque cuando estoy haciendo esgrima, llevo unos guantes que lo he entendido, susurró ella. Desde el barco, el padre de Charlie le gritó que se diera prisa. Kenza cayó en la cuenta de que, al igual que Charlie, tenía distintos tipos de sonrisa. Su padre tenía distintos tipos de ceño. No le hizo mucha gracia lo que insinuaba sobre ella el que estaba viendo justo entonces. Charlie apretó las manos de Tienza. Escucha, Tienza, te lo prometo, no voy a casarme. Iré a esos reinos y seré tan insufriblemente aburrido que ninguna chica me querrá. Hay muchas cosas en las que no soy bueno. Nunca le he dado ni un solo toque a mi padre practicando con la espada. Derramó la sopa en las cenas formales. Hallo tanto que hasta a mi lacayo que cobra por escuchar se le ocurren razones creativas para interrumpirme. El otro día estaba contándole la historia del pez y la gaviota y fingió que tropezaba con... El duque gritó de nuevo. Puede hacerlo, Kenza, insistió Charlie. Voy a hacerlo. En cada parada te buscaré una taza. ¿De acuerdo? Cuando haya aburrido a la princesa de turno hasta la muerte y mi padre decida que tenemos que marcharnos, te la enviaré. Como prueba, le aprieto las manos otra vez. Lo haré y no solo porque me escuchas, sino porque me conoces.
Kenza, siempre has sabido ver en mí lo que otros no. Empezó a volverse para responder por fin a las voces que daba su padre. Kenza no quiso soltarle las manos. No estaba dispuesta a dejar que terminara. Charlie le dedicó una última sonrisa, y aunque era evidente que intentaba mostrarse confiado, Kenza conocía sus sonrisas. Aquella era la dubitativa, esperanza, pero preocupada. Tú también eres mis guantes, Charlie, le dijo Kenza. Después de eso, tuvo que soltarlo y dejar que subiera al trote por la pasarela. Ya se había impuesto demasiado. El duque obligó a su hijo a ir bajo cubierta mientras el barco zarpaba deslizándose desde las esporas muertas, grises más cercanas a la roca hacia el verdadero océano glauco. Las velas del barco cazaron viento y lo impulsaron hacia el horizonte, dejando atrás una estela de polvo esmeralda removido. Kenza subió hasta casa y lo observó desde el acantilado hasta que el barco tuvo el tamaño de una taza. Luego el de una mota. Luego desapareció. Y después de esto empezó la espera. Dicen que esperar es el suplicio más atroz que imparte la vida. En este caso, ¿quiénes lo dicen? Son los escritores, que no tienen nada útil que hacer. Así que ocupan el tiempo pensando en cosas que decir. Cualquier trabajador honrado te dirá, en cambio, que tener tiempo para esperar es todo un lujo. Kenza tenía ventanas que limpiar, comidas que preparar, un hermano pequeño al que cuidar. Su padre Len nunca se había recuperado del todo de su accidente en la salina, y aunque intentaba echar una mano, apenas podía caminar. Ayudaba a la madre de Kenza, Ulva, a tejer calcetines todo el día, que luego vendía a los marineros, pero con lo cara que estaba la lana apenas les sacaban beneficio, así que Kenza no esperó, trabajó. Aún así, fue un alivio inmenso cuando llegó la primera taza. Se la entregó hoy, el grumete. Sí, ese soy yo. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Ha sido por el nombre, quizá? Era una hermosa taza de porcelana, sin una sola muesca. Ese día el mundo se iluminó. Kenza casi podía imaginar a Charlie abriendo mientras leía la carta que acompañaba a la taza y detallaba los afectos de la primera princesa con heroica monotonía. Charlie le había recitado una lista de los sonidos que hacía su estómago, según la postura que adoptase al tumbarse en la cama, y por si no bastara con eso, luego había explicado a la pobre chica que se guardaba las uñas de los pies al cortárselas y les ponía nombre. Con eso había logrado repelerla. Sigue luchando, mi locuaz amor, pensó Kenza al día siguiente, mientras flotaba las ventanas de la mansión. Valor levemente, asqueroso guerrero. Lo segundo que llegó fue una copa de puro cristal, rojo, alta y fina, que parecía capaz de contener más líquido del que en realidad podía. Tal vez procediera del establecimiento de un tabernero muy agarrado. Charlie había disuadido a la segunda princesa, describiéndole lo que había desayunado hasta el más mínimo detalle, incluso enumerando los pedacitos de huevo revuelto y clasificándolos por tamaño. El tercer regalo fue una enorme jarra de cerveza, hecha de peltre, sólida y recia. Quizá viniera de uno de esos lugares que Charlie
se inventaba donde la gente siempre tenía que ir armada. Elsa estaba bastante convencida de poder derribar a un atacante con un golpetazo de aquella jarra. La princesa correspondiente no había soportado una prolongada conversación sobre los pros y los contras de los distintos signos de puntuación, incluidos unos pocos nuevos que se le ocurrieron a Charlie en el momento. El cuarto paquete no traía cartas, solo un pequeño dibujo. 2 manos con guantes agarradas una a la otra. La taza tenía una mariposa pintada con un océano rojo debajo. Y Tienza se extrañó de que la mariposa no les tuviera miedo a las esporas. Pero tal vez fuese una mariposa prisionera, obligada a volar por el océano hacia su perdición. No llegó un quinto envío. Tienza intentó restarle importancia, diciéndose que lo habría interceptado algo por el camino. Al fin y al cabo, a un barco que surcaba. Las esporas podían pasarle muchas cosas peligrosas, piratas o esporas. Pero los meses fueron pasando, cada uno más tedioso que el anterior. Siempre que un barco echaba amarras en el puerto, Tienza estaba allí preguntando si tenía correo. Y nada. Siguió así durante unos meses más, hasta que hubo transcurrido un año entero desde la partida de Charlie. Y entonces, por fin, una nota. No estaba escrita por Charlie, sino por su padre, e iba dirigida al pueblo entero. El duque regresaba a punta de origen y a su larga travesía acompañado por su esposa, su heredero y su flamante nuera. Bueno, chicos, hemos acabado el 5º capítulo. Y bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós. Hola, buenos todos. Soy Marcos y tengo 8 años. Y me encanta leer. Vamos a leer un libro de Vientos del Sol. Tienza de Mar, Esmeralda. Antes de empezar a leer, os pido por favor que suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Toca el capítulo 5. Se titula La novia. Tienza estaba sentada en el porche, apoyada de lado en su madre, contemplando el horizonte. Tenía en las manos la última taza que Charlie le había enviado, la de la mariposa suicida. La infusión tibia le sabía a lágrimas. No tenía mucho sentido, susurró a su madre. El amor no suele tenerlo, respondió ella. Era una mujer fornida de alegre cintura. 5 años antes estaba flaca como un palo. Luego, Tienza había descubierto que su madre estaba dando parte de su propia comida a sus hijos, y desde entonces había decidido ocuparse ella de la compra y estirar un poco más el dinero. Apareció un barco en el horizonte. Por fin sé que lo debería haberle dicho. Tienza se apartó el pelo de los ojos. Cuando se marchó, le dije que era un guante. No es tan malo como suena. Y él acababa de llamarme a mí. Lo mismo, ¿sabes? Pues lo he tenido un año para pensarlo. Y me he dado cuenta de que podría haberle dicho algo más. Su madre le apretó el hombro, mientras el barco se aproximaba en su inexorable rumbo. Debería haberle dicho, susurró Tienza, que le quería. Su madre fue con ella cuando Tienza emprendió la marcha como un soldado en el frente, azotando cañonazos hacia el muelle para dar la bienvenida al barco. Su padre, que tenía mal la pierna, se quedó en casa, y menos mal. Tienza temía que montara una escena, por lo mucho que había estado refunfuñando
sobre el duque y su hijo los últimos meses. Pero Atienza no se veía capaz de reprocharle nada a Charlie. No era culpa suya ser hijo del duque. Le podía haber pasado cualquier en realidad. Habían todo un gentío. El duque había dicho en su carta que quería una celebración y que había comida y vino. Y pensase lo que pensase la gente de tener una nueva futura duquesa, no iban a desaprovechar la ocasión de beber gratis. No hay ninguna novedad que los regalos del séquito de la popularidad. Eso y estar en condiciones de decapitar a cualquiera a quien le caigas antipático. Atienza y su madre llegaron al borde de la multitud, pero Holmes, el panadero, les indicó por señas que subieran a su portal para ver mejor. Era un hombre amable que siempre reservaba las puntas de las hogazas a rebanarlas y se las vendía a Atienza, casi regaladas. De ese modo, Atienza pudo ver bien a la princesa cuando descendió al embarcadero. Era hermosa, mejillas sonrosadas, pelo resplandeciente, rasgos delicados. Era tan perfecta que ni el mejor pintor de todos los males podría haberla mejorado en un retrato. Charlie por fin había pasado a formar parte de una historia. Con cierto esfuerzo, Atienza se alegró por él. A continuación desembarcó el duque, saludando con la mano para que la gente supiera que debía aclamarlo. ¡Os presento a mi heredero!, vociferó. Un joven descendió al muelle junto a la princesa, y sin la menor duda no era Charlie. El joven tendría más o menos la misma edad que Charlie, pero medía 2 metros y tenía la mandíbula tan marcada que hacía a otros hombres preguntarse si su gusto por las mujeres lo era tanto. Rebosaba de músculos hasta el punto de que cuando levantó el brazo para saludar, quien se había jurado cogió las costuras de la camisa, suplicando clemencia. Por las 12 lunas, y pasaba allí, que es un desafortunado accidente, pero cambió el duque. A la silenciosa muchedumbre, me he visto obligado a adoptar a mi sobrino Dirk y no verlo, mi nuevo heredero. Dejó un momento a la gente para que lo asimilara. Luego añadió: es un espadachín excelente y responde a las preguntas con una sola frase, a veces con una sola palabra. Además, es un héroe de guerra. Perdió a 10.000 hombres en la batalla de la Goletrina. ¿A 10.000? Se sorprendió la madre de Atienza. Vaya, son muchos. Celebremos el matrimonio de Rick con la princesa Letargo, llamó el duque con los 2 brazos en alto. La multitud siguió en silencio, todavía perpleja. —¡Caigo 30 barriles! —gritó el duque. Eso lo vitorearon. Y así se celebró una fiesta. Los lugareños abrieron el paso hasta la sala común. Comentaron la hermosura de la princesa y se maravillaron de que Rick mantuviera también el equilibrio al andar, teniendo en cuenta que su centro de gravedad debía de estar situado alrededor del esternón. La madre de Atienza le prometió conseguir respuestas y fue, que es la gente. Pero cuando Atienza salió de su estupor, encontró a Frick, un siervo del duque, llamándola por gestos desde el final de la pasarela. Era un hombre simpático, con unas orejas de soplillo, que parecían estar esperando el momento propicio para salir disparadas y huir volando. —Frick —susurró Atienza—, ¿qué ha pasado? —¡Accidente! ¿Dónde está Charlie?
Rick lanzó una mirada hacia la procesión que subía hacia el salón de banquetes. El duque y su familia iban con ellos y ya estaban lo bastante lejos para que todo fruncimiento de ceño perdiera potencia por la fricción del aire y la gravedad. Quería que te diera esto, dijo Philip, y le entregó un saquito tintineo al llegar a manos de Tienza. Dentro había pedazos de cerámica rota, la quinta taza. Lo intentó con todas sus fuerzas, señorita Tienza, susurró Dick. Tendrías que haber visto al joven amo. Hizo todo lo posible para ahuyentar a esas mujeres. Memorizó 87 tipos distintos de cachapado y sus usos. Halló a todas las princesas que conocía largo y tendido sobre las mascotas de su infancia. Se sabió de religión, nada menos. En el quinto reino me temí que iban a pillarlo, porque esa princesa era sorda. Pero el joven amo fue y le vomitó encima durante la cena. Le vomitó en todo el regazo, señorita. Jack miró a ambos lados antes de indicar a la Tienza que la acompañara mientras sacaba un baúl del muelle para aviar en un lugar más disimulado. Pero su padre solió el pastel. Señorita Tienza, comprendió lo que estaba haciendo el joven amo. Se puso hecho una furia. Es una verdadera furia. Dick señaló la taza rota que Tienza llevaba en el saquito. Sí, pero ¿qué le ha pasado a Charlie?, preguntó ella. Dick apartó la mirada. Por favor, pidió Tienza. Dime dónde está. Navegó por el mar de medianoche, señorita Tienza, respondió él. Bajo la luna de la mismísima Tanasmia, la hechicera se apoderó de él. Esos nombres dieron escalofríos a Tienza. El mar de medianoche, los dominios de la hechicera. ¿Por qué querría hacer algo así? Bueno, supongo que será porque lo vio su padre, dijo Flick. La hechicera no está cansada, y el rey llevaba mucho tiempo queriendo que fuera menos peligrosas, así que el rey envió a Charlie a intentar casarse con la hechicera. Flick no respondió. No, dijo Tienza, comprendiéndolo. Envió a Charlie a morir. Yo no he dicho nada ni parecido. Jake empezó a marcharse a toda prisa. Si alguien pregunta, yo no he dicho nada ni parecido. Embotada, Kenza se sentó en un pilar del muelle. Escuchó el movimiento de las esporas que sonaba como arena cayendo de la mano. Incluso en una isla tan remota como la suya, habían oído hablar de la hechicera. Enviaba barcos cada cierto tiempo a saquear las fronteras del mar Glauco, y era dificilísimo enfrentarse a ella. Tenía su fortaleza en algún lugar oculto del remoto mar de medianoche, el más peligroso de todos. Y para llegar allí había que cruzar el mar Carmesí, una zona desierta que solo era un poco menos mortífera. Averiguar que la hechicera tenía prisionero a Charlie venía a ser como averiguar que se lo habían llevado a una luna. Pero Tienza no podía confiar en la palabra de un solo hombre, tratándose de un asunto tan importante. No se atrevía a molestar a nadie más con preguntas, pero sí que escuchó mientras los sirvientes la hablaban en bisbisios con los estibadores más curiosos, ansiosos por acabar de descargar el barco para ir a la fiesta. Todos los sirvientes daban respuestas parecidas. Sí, habían en todos la decisión, así que debía de ser buena idea. Al fin y al cabo, alguien tenía que tratar de impedir las incursiones de la hechicera. Y Charlie
más que nadie era esto, la opción más evidente, por motivos. Lo que sugería a aquellos horrorizó a Kenza. El duque y el rey se habían dado cuenta de que Charlie estaba poniéndolo todo difícil y su manera de resolver el problema había consistido en librarse de él. Sin más, habían enviado heredero a Dir a las pocas horas de que se supiera que el barco de Charlie había desaparecido. A ojos de la nobleza era una solución elegante. El duque recibía un heredero del que por fin podría estar orgulloso. El rey obtenía una alianza ventajosa por el matrimonio de Dir con una princesa de otro reino. Y todo el mundo culparía de una muerte más a la hechicera, decantando la opinión pública a favor de una nueva guerrera. Al cabo de 3 días, Kenza por fin se atrevió a imponerse a Brunswick, el mayordomo del duque, rogándole que le diera más información. Como el hombre le gustaban sus pasteles, reconoció que habían recibido cartas de la hechicera pidiendo un rescate por Charlie. Pero el duque, en su infinita sabiduría, lo había considerado un truco para que enviaran más barcos al mar de medianoche. El rey había declarado a Charlie oficialmente muerto. Pasaron más días. Kenza vivía aturdida, consciente de que a todo el mundo le daba igual. Decía que era política y seguían al suyo. Aunque el nuevo heredero tenía el intelecto de un pedazo de pan mojado, era popular, guapo y muy bueno, haciendo que mataran a otra gente. En cambio, Charlie había sido Charlie. Kenza pasó semanas haciendo acopio de valor para ir a suplicar al duque que por favor pagara el rescate. Una decisión tan audaz como aquella le resultó difícil. No era que Kenza fuese ninguna cobarde, pero imponerse hacia la gente... ella no lo hacía y punto. Sin embargo, animada por sus padres, emprendió el largo camino e hizo su petición en voz baja. El duque respondió llamándola Meredith, con pelo de caramelo, y le prohibió limpiar ventanas en ninguna casa del pueblo. Kenza se vio obligada a tejer calcetines con sus padres, lo que suponía mucho menos dinero. Con el paso de las semanas, Kenza cayó en una especie de letargo. Se sentía un mero ser humano, una humana que meramente intentaba ser. La vida en la roca volvió a la normalidad para todos los demás, como si no hubiera pasado nada. A nadie le importaba, nadie iba a hacer nada. Hasta que 2 meses tras el regreso del duque, Kenza tomó la decisión. Sí que había alguien a quien le importaba. Y en consecuencia correspondía a esa persona hacer algo al respecto. Kenza no iba a imponerse a nadie más para ello. Tenía que rescatar a Charlie ella misma. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 5 y la primera parte. El siguiente día empezaremos el capítulo 6 y la segunda parte. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.